de la llegada de Manuel Bartlett a la CFE. Le da el voto de confianza, su nombre y su momento en la historia. Mancharía o mancha a López Obrador, por ejemplo. ¿Qué opina usted? Me gustaría escucharlo. Puede opinar desde el Twitter, @Alberto Medina, en YouTube, en Facebook, también en Twitter tenemos la encuesta, por WhatsApp 6622-211136. Ahorita me voy, por supuesto, no he saludado a los puenteros porque ya tenía a Marta Naya, ahorita seguiré hablando con ella. El doctor Sergio Benito Osorio, experto en política energética, el nombramiento de Pemex y el nombramiento de CFE, que ahorita voy a hablar con Federico Dorin, porque Federico Dorin fue quien denunció a Octavio Romero, que fue oficial mayor con Andrés Manuel López Obrador, y es quien será el director de Pemex, y tiene una historia ahí que contar interesante. Y también, por supuesto, gente de Morena que va a defender a Manuel Bartlett, también estará aquí en Proyecto Puente. Los árboles que estamos talando en Hermosillo, que se están acabando, enfermos por plagas, pero los afectados pues somos nosotros, el medio ambiente. Cuidado con lo que está ocurriendo. Voy ahorita con esa información, también ahí está en proyectopuente.com.mx. El doctor Sergio Benito Osorio, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es su opinión respecto a estos dos nombramientos de Manuel Bartlett y de Octavio Romero? Es decir, los retos que tienen para estas importantes dependencias, doctor, que está ahorita, pues están en medio del debate. Bueno, pues yo creo que son de los retos más grandes que existen en el sector público que a partir de finales de este año va a dirigir Andrés Manuel. En el caso particular de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad, donde fueron nombrados estas dos personas, bueno, pues el reconstruir prácticamente el sistema de refinación, el volver a recuperar la capacidad de Petróleos Mexicanos para explorar y descubrir nuevos yacimientos de petróleo y de gas, es enorme. Y pues se requiere un gran conocimiento técnico y sobre todo se requieren de recursos muy importantes para los cuales pues no se tienen los recursos de manera inmediata. De otro modo, pues vamos a seguir padeciendo de los problemas que tenemos con gasolina, que hemos ya platicado en otras ocasiones, y el país no podrá pues hacerse cargo de las necesidades de exportación petrolera, de producción de hidrocarburos en general. Son realmente compromisos muy grandes los que tiene Andrés Manuel para mantener los precios tanto de los combustibles como de las tarifas eléctricas bajos, para que la gente acceda a estos bienes que son fundamentales. Bien, ¿son el perfil idóneo? Pues yo recuerdo que Manuel Bartlett, en digamos los dos últimos momentos que ha estado en el Poder Legislativo, ha estado trabajando y insistiendo de que no se hiciera la reforma eléctrica primero, que fue el primer intento que se llevó a cabo con el presidente Zedillo, después últimamente con Peña, y conoce de manera más o menos amplia el sector eléctrico, ¿no? Y en el sector petrolero me imagino, no lo conozco de manera directa al hoy nombrado director de Petróleos Mexicanos, pero pues sí, ambos no son parte de la estructura, digamos, profesional de este sector, y como son empresas se requiere, sí, efectivamente que lleguen personas que conozcan de dentro y de manera muy muy fina la estructura, las posibilidades de estas dos empresas, ¿no? ¿Tú crees entonces que sí tiene el perfil Manuel Bartlett para la CFE? Yo lo que digo es que para las dos empresas tendrían que estar a cargo personal profesional de las dos empresas. En todo el mundo, empresas de esta magnitud son dirigidas por personas que han recorrido distintos espacios de entidades de esta magnitud.
porque de otro modo pues se corre el riesgo de perder tiempo por justamente el aprendizaje, ¿no? ¿Por dónde? Sí, pero ciertamente, pues lo que se cuestiona más bien son, vaya, las trayectorias, el momento de la historia, el perfil de Octavio Romero, que es más amigo, ingeniero agrónomo, que no tiene nada que ver con Pemex, vaya. Y sí, ciertamente se le reconoce la lucha de 18 años a Manuel Bartlett, que ha estado en contra de las reformas, de la privatización, pero no así, nunca al frente de una paraestatal o vaya, con un perfil similar. Estoy totalmente de acuerdo y mucho de lo que se criticó en gobiernos pasados es que se nombrara a personas que no tenían una proximidad suficiente con estas dos entidades. Fíjate que en cada sexenio, sobre todo en Petróleos Mexicanos, cambia hasta 3 o 4 veces el director general de esta entidad. Y por lo tanto hay una discontinuidad en los proyectos, hay una pérdida de tiempo que es muy importante. En Comisión Federal de Electricidad hay más, digamos, duran más los directores y no hay una rotación tan grande. Posee una estructura digamos, profesional que le permite al funcionario que llega tener, digamos, los elementos suficientes para hacer que la empresa funcione y funcione adecuadamente. En el caso de Pemex, la rotación es mayor y yo atribuyo a ello también pues los problemas que tiene esta empresa, que es una de las más grandes del mundo, ¿no? ¿Por dónde tendría que empezar Manuel Bartlett, por ejemplo, y Octavio Romero? En el caso de bueno, en ambos casos el problema inicialmente es presupuestal, es decir, hablar de que va a haber alrededor de 170,000 millones de pesos adicionales para estas entidades, cuando sabemos muy bien que pues los recursos que estas empresas manejan pues supera el $500 millones de pesos, es decir, cada una de ellas, por ejemplo, en el año del 2017, que es el que podemos tener a la vista, tuvieron alrededor de 700,000 millones de pesos. Entonces, los recursos no parece que son suficientes para lo que se pretende hacer. La recuperación de las 6 refinerías que tiene Petróleos Mexicanos son refinerías grandes, una de ellas bastante grande, y pensar que este dinero, los 75,000 millones de pesos que se supone que irían allí, sería suficiente. Me parece que no será suficiente, se tendrá que hacer un esfuerzo mayor. Y mira, aquí el problema está entonces en que se ha planteado que no habrá deuda adicional, y las dos entidades, sobre todo Petróleos Mexicanos, han tenido ya avisos de calificadoras que dificultarían, no harían tan fácil la colocación de nueva deuda por parte de Petróleos Mexicanos. Entonces tendría que haber recursos fiscales, recursos que van de otro origen hacia Petróleos Mexicanos, y esto va a representar un problema importante. En el caso Doctor, tengo que hacer un corte y vuelvo con usted, ¿me permite? Sí, sí tiene tiempo. Claro que sí. Bien, estoy hablando con el doctor Sergio Benito Osorio, me está dando datos duros ahí interesante. Benito Osorio, después me voy con Federico Dorin. Es que ha estado muy interesante todo lo que ha dicho Marta Anaya, la autora de 1988, el año que cayó el sistema, y estoy analizando los nombramientos de Manuel Bartlett y también sus retos, lo que viene. Frente a qué estamos, me decía el doctor Benito Osorio, usted que se va conectando, le doy la bienvenida a proyectopuente.com.mx. También le recuerdo que usted pase por ahí para que vea toda la información excelente que tenemos. Ahorita voy a hacer, después de que termine con el doctor Benito Osorio, este recorrido por nuestro sitio web, los cumpleañeros también de cada lunes, como los felicitamos y mucho más, porque estoy con el experto en política energética, los retos que tendrían Manuel Bartlett y Octavio Romero en dos dependencias que en el 2007 tuvieron alrededor de 700,000 millones de pesos en recursos, pero que no han sido suficientes, es decir, o pareciera que no son suficientes, y ese es el gran problema de recursos de estas dependencias. Y le decía, ¿por dónde tienen que empezar?
por ahí. ¿Por dónde sería entonces, Sergio Benito Osorio? A ver, porque se están desangrando también. Hay mucho dinero que se va en corrupción en Pemex. ¿Estará de acuerdo, doctor? Y en CFE, pues ni se diga, no es una empresa de clase mundial. Cobra como primer mundo, pero tiene todavía servicios de tercer mundo, por lo menos aquí en Hermosillo, los apagones, los aires o lo caro de su tarifa, y no están a la altura de primer mundo, doctor, ¿eh? Sí, así es. Yo creo que uno de los temas más importantes que tienen ambas entidades es el trato con su sindicato. Efectivamente, los sindicatos, tanto el petrolero como el de los trabajadores del sector eléctrico en el país, no se caracterizan por ser de los sindicatos más democráticos y de los sindicatos más transparentes en el país. Por el contrario, en el caso concretamente de Petróleos Mexicanos es muy conocida la corrupción del sindicato petrolero, de los dirigentes del sindicato, que no específicamente estoy hablando de los trabajadores en particular. Ahora bien, en el caso de Comisión Federal de Electricidad, sí, el tema de las tarifas es un tema muy importante y se dice que los costos de la electricidad van a bajar a partir de generar más electricidad con agua, es decir, las centrales hidroeléctricas del país. El tema es que las centrales no nos van a dar más electricidad, estas centrales hidráulicas, y no hay áreas para llevar a cabo grandes proyectos de hidroeléctricas en el país. Entonces, pues ahí hay una interrogante gigantesca porque parecería que no están atinando con el tema que es fundamental. Y por otro lado, sí, en el país los últimos años se han creado grandes centrales que consumen gas natural, y el país no tiene suficiente gas natural. Entonces, este es otro tema muy importante porque se están importando grandes cantidades de gas, y tal vez eso pudiera considerarse como un elemento positivo en la medida en que los Estados Unidos hoy tienen grandes cantidades de gas debido al incremento de su propia producción de hidrocarburos, y están a precios muy bajos. Sin embargo, ahí hay un problema de carácter geoestratégico porque en la medida en que el país dependa más de los Estados Unidos en un elemento que es fundamental como este combustible, pues habrá la dependencia de la seguridad energética del país respecto de los Estados Unidos, ¿no? Entonces no está clara la ecuación en el caso de Comisión Federal de Electricidad. Para la modernización de las refinerías del país, pues han ido por el camino a eliminar la producción de combustóleo, y por lo tanto tampoco habría la vía de tener centrales de generación que quemaran combustóleo. Entonces ahí hay un problema muy importante para el nuevo director de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Bien, entonces, aparte de la relación con los sindicatos, el gas, dice, la generación de combustóleo, la luz, los servicios de luz, por ejemplo, que derivan qué, por ejemplo, doctor, para una mejoría, ¿qué se necesitaría para que fueran mejores y para que no fuera tan cara, por ejemplo, acá en el norte del país? Bueno, para que puedan mejores, creo que Comisión ha soltado la disciplina que tenía anteriormente. Los trabajadores de Comisión Federal, en general, eran trabajadores que tenían una muy elevada eficiencia. Esto se ha ido, yo diría con los últimos 2 gobiernos, se ha ido perdiendo en gran medida. Ahí yo creo que tiene que haber un apretón importante por parte del nuevo director general. Ahora, se requiere sí que Comisión Federal revise, digamos, los contratos que tiene con los productores externos de energía, que ya aportan a Comisión Federal alrededor de el 40%, un poco más del 30% de la generación que llega a todos nuestros hogares y a las fábricas que consumen grandes cantidades de electricidad. ¿Y cómo se tendrá que revisar estos contratos? Bueno, algunos de ellos están próximos a llegar a su fin. Al término de esos contratos existe el compromiso, así está en los contratos, de que esos activos
tendrían que pasar a Comisión Federal de Electricidad. Ahora, la mayor parte de estas generadoras independientes son generadoras a partir de gas natural. Yo digo, allí está el problema principal. En el corto plazo, el país no tiene más posibilidad, en todo caso, que ampliar las posibilidades, digamos, de generación a través de energía nuclear, y hay una oposición muy grande en este sentido, o a través de gas natural. Y si es a través de gas natural, pues tendrá que ser gas natural que se traiga de los Estados Unidos. No sé si me explico. El problema es un problema importante porque no hay una salida fácil. Por los dos lados hay dificultades posteriores, ¿no? Tanto para la generación de gas natural o dices con energía nuclear, que eso sería también una dificultad. En todo el mundo la energía nuclear se está utilizando de manera muy importante. Hay proyectos en todo el mundo para generadores a través de energía nuclear. Y, por supuesto, hay una crítica muy fuerte de ambientalistas para que no se utilice este tipo de energía. Entonces, en el país no tenemos muchas alternativas, toda vez que esta idea que se tiene de ampliar la generación a través de recursos hidráulicos, pues no es algo que nos vaya a dar una gran cantidad en la actualidad, ¿no? Uy, pues sí que tiene un gran reto. ¿Y cuál sería su recomendación que le haría, por ejemplo? Bueno, en principio se tiene que revisar toda la cadena en el caso de la generación y el servicio, el suministro de electricidad en el país, porque se tiene que mejorar la eficiencia. Hay muchas quejas de la población en todo el país en el sentido de cobros indebidos, en el sentido de mal servicio por los apagones, porque tenemos una infraestructura que también tiene mucho tiempo, una infraestructura de distribución y de transmisión que tiene que estarse modernizando, y para esto se requieren también recursos presupuestales importantes. ¿De dónde va a sacar los recursos? ¿De dónde tendría que sacar los recursos? Si dice usted que no son suficientes los 700,000 millones de pesos, ¿cuántos recursos le hacen falta para que sean suficientes y se mejoren los servicios, y de dónde se sacarían? Bueno, hay que recordar que hay un subsidio importante en el caso de la electricidad que reciben los hogares mexicanos, sobre todo aquellos que están fuera de lo que se llama la tarifa o que están en DAC en particular. Hay un subsidio, y este subsidio es cubierto con tarifas que pagan más allá del costo de la generación y de la transmisión de electricidad. Es decir, parte del servicio comercial, por ejemplo, paga los subsidios del consumo doméstico. Si no es a través de las tarifas, pues tienen que ser recursos fiscales, porque no hay otra fuente para Comisión Federal de Electricidad. Por eso, sería entonces a través de mejorar... Presupuesto federal. ¿Presupuesto? ¿Más presupuesto? Más presupuesto. Así es, las tarifas por sí mismas no permitirían... porque trae una... que está planteando, ¿no? Sí, aumentar la tarifa no sería, entonces, usted dice, no, ya no, y por supuesto que no, porque hay una pérdida de 75%, incluso. Una pérdida del 75%, no. Es lo que reportaba Reforma, para pérdidas de la CFE que trae arrastrando hasta el 75% de lo que genera. No, me parece que no están a esos niveles. 75% es altísimo. Las pérdidas técnicas de Comisión Federal de Electricidad, es decir, la pérdida que va de la generación hasta que llega directamente a los hogares o a las grandes empresas, no puede estar arriba del 7%, 5%, y serían ya niveles muy elevados. 75% es una cantidad exagerada. Estamos hablando de energía. Pero regresando a lo otro que es el tema principal, es de dónde se va a obtener esta reducción de las tarifas. Y la reducción de las tarifas para uso doméstico en particular, pues tiene que ser solamente aumentando el subsidio.
Y para aumentar el subsidio, pues o son recursos fiscales o es a través de las tarifas a otros servicios que también se consideran caros. Sí, industriales, entonces, comerciales. Así es. Bueno, pues yo creo que sería con la reducción que viene en el combate a la corrupción, de ahí se daría más presupuesto. No veo de dónde. Porque, me parece que de ahí va a salir muy poco. Así que... no porque sea experto ni tampoco sepa obvio de dónde, pero aumentar más la tarifa o los ingresos al ciudadano, esperemos que no se les ocurra porque no estaría el horno para bollos. Muy bien, pues le agradezco mucho, doctor. Ya estaremos platicando con este tema porque esto apenas va empezando, por supuesto. Así, con mucho gusto. Gracias, buenos días. Buen día. Felicidades por allá, Gabriela Díaz.